otra vez por aceptar la invitación. Bueno, no, yo nuevamente les agradezco por haberme hecho esta invitación. Para mí realmente es un honor compartir este espacio con ustedes de allá de Panamá, de El Salvador, que veo que se están conectando en Centroamérica. Efectivamente, el tema de la urolitiasis creo que a todos nos toca. Todos tenemos en algún momento un paciente con cualquier enfermedad o que llega a urgencias por dolor abdominal y le encontramos urolitiasis. Y el enfoque, más allá de definir cuándo sacar, cuándo eh, operarlo, cuándo intervenirlo, es obviamente buscar la causa para evitar las recurrencias. Entonces, bueno, lo primero es, quiero compartir este trabajo que hizo mi compañero del Fellow, el doctor Carlos Zapata, en el eje cafetero. Hizo un estudio donde describió cómo era el comportamiento de urolitiasis en Colombia. Tenemos que más o menos el promedio de edad fueron alrededor de los 12 años. Voy aquí, saco mi... Alrededor de los 12 años, la mayoría diagnosticadas por ecografía y más o menos la mitad requieren estudios imagenológicos como el UROTAC. Este fue un estudio multicéntrico, incluyeron 134 pacientes y el objetivo era como intentar identificar cuáles eran las causas más frecuentes metabólicas y encontramos que al 59% de los pacientes se le había hecho estudios completos para buscar alteraciones metabólicas y lo que queremos después de esta charla es que se lo hagamos al 100% de los pacientes. Obviamente la causa más frecuente documentada es la hipercalciuria, que coincide con todas las publicaciones a nivel mundial. La hipercalciuria sigue siendo la primera causa de litiasis, seguido de hipocitraturia e hiperuricosuria. La mayoría requirieron manejo conservador, un 34% tienen recurrencia, no es una cifra despreciable, y las complicaciones asociadas casi en la mitad de los pacientes, como obstrucciones del tracto urinario o complicaciones infecciosas. Em, Normalmente esta charla se enfocó en definir dos cosas. Esto aquí no me está dejando avanzar. Ya. Tener en cuenta que los cálculos hay diferentes tipos. El oxalato de calcio, que es el más frecuente, los calcios de cistina, de ácido úrico, de estrubitas. Clínicamente no hay muchas diferencias con respecto al comportamiento o no hay una relación entre el tipo de cálculo y las manifestaciones clínicas, pero también tenemos que tener en cuenta que gran proporción de los pacientes tienen cálculos mezclados, es decir, no, vamos a quitar aquí a ver si con esto me va mejor sin el puntero, que no avanza. Es precisamente porque los cálculos no son puros. La mayor proporción de los cálculos tienen mezclas de las diferentes sustancias litogénicas y encontramos oxalato de calcio mezclado con ácido úrico y además tienen algo de fosfatos. Entonces, estudiar el cálculo cada vez nos da una mayor información con respecto a la etiología, pero nunca vamos a encontrar cálculos 100% puros con respecto a la causa. Ahora, la charla se va a enfocar en dos puntos importantes. Primero, ¿cuándo debemos hacer el estudio metabólico? Y la segunda pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuándo hacemos el estudio metabólico? Para mí, la respuesta es siempre. Hay que tener en cuenta que el riñón, dentro de sus funciones principales, es hacer un balance entre todas las sustancias que ingresan al organismo y las sustancias que se eliminan. Y justamente ese balance o esa economía se debe mantener de forma equilibrada y exacta de acuerdo a las necesidades del organismo. Por eso existen muchas sustancias que nosotros consumimos que son prolitogénicas y hay algo otras sustancias que antes son antilitogénicas y el consumo de estos es lo que nos va a permitir evitar las recurrencias de los cálculos. Entonces, todo paciente que presente cálculos debería ser estudiado para poder identificar la causa. Entonces, es que cuando alguien se conecta, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Hay que tener en cuenta que existen factores modificables y no modificables. Los no modificables pues tiene que ver con los antecedentes genéticos, obviamente las enfermedades, como vamos a ver ahorita más adelante, de historias familiares, de cálculos muy frecuentes, la predisposición genética que no pelea con nadie,
La edad y sexo es más frecuente en los adolescentes, sobre todo por los estilos de vida, la alimentación, también en el sexo masculino. No olvidar las anomalías del tracto urinario, sobre todo las estenosis pieluretilares, que pueden producir cálculos a nivel intracalicial del riñón obstruido, obviamente, así como las vejigas neurogénicas tienen riesgo de cálculos vesicales. ¿Cuáles son los factores modificables? Entonces viene todo el tema de alimentación. Algo muy importante es la dieta baja en líquidos, que siempre mantener el equilibrio entre la disolución de todos estos productos en el organismo evita esta formación de los cálculos. Y cuando este balance se rompe, pues obviamente esto lo favorece. La dieta alta en sodio, y esto es supremamente importante, porque una de las cosas que nosotros más frecuentemente vemos cuando el paciente tiene cálculos es que empiezan a quitarle como que un montón de cosas. No puede comer lácteos, no puede comer quesos, no puede comer vegetales y un montón de cosas. Pero en los niños, en la población pediátrica en particular, una de las cosas que tiene mayor impacto es la sal versus el calcio. Entonces, si bien la hipercalciuria tiene que ver con la cantidad de calcio que nosotros tenemos en el organismo, normalmente el consumo de lácteos que una persona usualmente consume no alcanza a ser lo suficiente para producir cálculos única y exclusivamente por la ingesta. Se requieren otras cosas. Además, los niños necesitan calcio para crecer. Entonces, es mejor restringir el sodio porque necesitamos menos sodio para crecer que lo que necesitamos de calcio, pero obviamente en cantidades aceptables y también dependiendo del tipo de sodio. El citrato de sodio es mucho mejor que el cloruro de sodio común y corriente, y por eso es que ahora conseguimos preparados de sal, o yo no sé si en sus países, pero acá encontramos una sal baja en sodio que es precisamente para este tipo de pacientes. El tema de la alimentación alta en proteínas se relaciona solamente con los cálculos asociados a ácido úrico. Por lo tanto, no a todos los pacientes hay que quitarle las carnes, y esto también es muy importante porque la masa muscular y el crecimiento va a depender del aporte proteico. El alto consumo de oxalatos, entonces tenemos todos los alimentos verdes, espinaca, remolacha, chocolate, té negro, frutos secos, aumentan el riesgo en las personas que tienen esa susceptibilidad. Claramente, cada vez el creciente uso de estos alimentos ultraprocesados y estos desbalances alimenticios, la relación entre los cálculos con la obesidad y el sobrepeso ya también está claramente definido. El consumo de bebidas azucaradas, además porque estos productos también tienen sal, tienen azúcar y tienen sal, y esto pues se va relacionando. Y algunos medicamentos como los diuréticos de ASA, los pacientes que tienen falla cardíaca con uso prolongado de furosemidas o de diuréticos, topiramato, también tienen este riesgo aumentado. Muy bien, entonces, ¿cuándo debemos hacerlo? Para mí, en todos los pacientes. ¿Cómo debemos hacerlo? Entonces, yo les vengo a proponer este algoritmo en el cual vamos a ir mirando cada uno de estos y haciendo la correlación fenotipo-genotipo. Lo primero es la sospecha clínica. Entonces, los síntomas van a variar de acuerdo al grupo de edad. Obviamente, los lactantes de 0 a 2 años casi siempre son hallazgos incidentales, pero podemos tener pacientes con irritabilidad, con llanto, vómitos, fiebre solamente cuando están asociados a infecciones, y hematurias microscópicas, que es más frecuente que las hematurias macroscópicas en este tipo de pacientes. Y algo muy importante que empezamos a ver y que hace parte de todos los grupos etarios, y es cuando empezamos a tener alteración en el crecimiento, y ya más adelante vamos a mirar por qué. En los preescolares, los dolores más frecuentes pues vienen ya de ahí en adelante, los dolores abdominales, la hematuria usualmente ya puede ser más evidente, y en los escolares y adolescentes pues casi siempre se asocia además a síntomas urinarios, entonces puede haber micciones dolorosas, urgencias miccionales, y obviamente el dolor abdominal y el vómito, que hace parte pues de todos los grupos etarios. Muy bien. Entonces, lo segundo que viene muy importante es empezar a confirmar por imágenes. Entonces, pues lo que utilizamos es la ecografía, que hay que tener en cuenta que en la ecografía podemos tener dos hallazgos distintos. Uno, que es el cálculo, que deberíamos verlo así, como esta imagen blanquita con esta sombra acústica que es característica de la litiasis, pero también podemos encontrar estas que son las pirámides
muy marcadas, muy blancas, y normalmente deberían verse negritas, que eso corresponde a nefrocalcinosis. La nefrocalcinosis casi siempre está más asociada a tubulopatías que los cálculos renales como tal, pero igual se hacen básicamente los mismos estudios. También se puede hacer el diagnóstico por ecografía, por radiografía de abdomen, pero eh, realmente la radiación de las radiografías no justifica utilizarlos de rutina. ¿Qué nos permite la radiografía? Pues ver el tamaño, un estimado, ver más o menos la ubicación. Para nefrocalcinosis de los llamados riñones en esponja se pueden ver muy bonitos, pero realmente la idea es que cada vez la radiografía está mucho menos recomendada y no se debería utilizar. ¿Qué problema tiene la ecografía? Obviamente, como todas las ecografías que son operadores dependientes. Y en algunos casos reportan demasiadas microlitiasis que se confunden con los vasos sanguíneos renales que pueden producir unos cambios refringentes y a veces pueden confundirse con cálculos. El Urotac, pues obviamente nos da una información mucho más precisa de localización, tamaño, a veces nos reportan las unidades Hounsfield que nos habla o se relaciona con los tipos de cálculo y obviamente pues nos da como la precisión anatómica, sobre todo a la hora de decidir qué tipo de intervención se va a hacer. Muy bien, luego vienen entonces los estudios metabólicos y siempre que preguntan o que nos preguntan qué le pedimos, pues realmente nosotros los nefrólogos pedimos de todo porque nosotros tenemos que descartar muchas enfermedades. Entonces, por ejemplo, en sangre, nosotros hacemos medición de los electrolitos completos, que incluye aparte de sodio, potasio y cloro, incluimos calcio, fósforo y magnesio, que es muy importante. Los gases venosos los preferimos sin ayuna. Obviamente todo el tema del metabolismo fosfocálcico, paratiroides, vitamina D, fosfatasa alcalina y la función renal, que también es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo por las complicaciones de la enfermedad renal crónica en estos pacientes que producen ostodistrofia renal y algunos de estos pacientes pueden tener también litiasis. Pero además, ahora estamos conociendo otras enfermedades que evolucionan con falla renal como la hiperoxaluria primaria, por lo tanto, la función renal debe ser parte fundamental de la evaluación de estos pacientes. ¿Qué pedimos en orina? Pues obviamente en el uranálisis, que lo que buscamos es la presencia de hematurias, la presencia de proteinurias o glucosuria. Esto nos hablaría de descartar, obviamente, diabetes, que no hace parte de los cálculos, pero además para descartar tubulopatías, como la acidosis tubular renal proximal, donde hay pérdida de glucosa por la orina. Las aminoacidurias, que también hacen parte de estas tubulopatías, y además hacemos lo que se llaman las fracciones excretadas. Entonces, nosotros medimos calcio y fósforo en orina, sodio, potasio, cloro, sobre todo para los diagnósticos diferenciales, y cada vez más estamos midiendo oxalurias ycistinurias como causas raras de estas tubulopatías. Por ejemplo, la cistinuria y la cistinosis también pueden producir tubulopatías que pueden confundirse en este escenario clínico. Muy bien, ¿qué otras cosas pedimos? Pues el estudio físico-químico del cálculo cuando tenemos la posibilidad, no en todos los laboratorios, pero muchas veces los pacientes llegan con el cálculo en la mano y nosotros pues lo desechamos. Entonces la idea es no lo desechemos, mandémoslo a revisar porque esto igual nos da información. Las radiografías, obviamente cuando estamos en todo el espectro de diagnósticos diferenciales, de raquitismo, de deformidades, de bajas tallas patológicas, entonces aquí estaría indicado valoración oftalmológica cuando estamos sospechando enfermedades como hiperoxaluria que producen oxalosis sistémica y depósitos intraoculares. Como nosotros no esperamos aprendernos todo este montón de cosas, en la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica también tenemos esta aplicación que se llama NefroPetCal, es gratuita y tiene todas las fórmulas que nosotros utilizamos. ¿Cuál es la ventaja además? Tener en cuenta que todos los valores normales de estos exámenes pueden variar en función del sexo y en función de la edad. Entonces, uno de los problemas grandes que tenemos acá en Colombia en algunos laboratorios es que nos reportan los valores normales de adultos, por ejemplo, el fósforo, el calcio sérico, y cuando vamos a extrapolarlo a la población pediátrica, obviamente se nos queda mucho por fuera de los valores y nos puede hacer diagnósticos errados. Entonces, NefroPetCal nos da esa posibilidad de poder determinarlo. ¿Cómo funciona esto? Entonces, aquí les traigo, por ejemplo, un ejemplo. Esta es por ejemplo, un ejemplo. Aquí les traigo un caso de todos los laboratorios que tenemos, cómo se solicitan. Usualmente colocamos aquí los valores, le damos calcular
y cuando hacemos clic aquí en consultar valores normales nos arrojan las tablas de referencia de acuerdo a las edades. Entonces nos ayuda por lo menos a no aprendernos todo esto y a no tenerle miedo como a todo este montón de laboratorios que nosotros solicitamos. Ahora la pregunta viene, ¿y para qué pedimos tantas cosas? Si es un cálculo, pues eso no es tan grave, no es tan horrible. Pero realmente voy a empezar enfocándome en la hipercalciuria, que es la que todos sabemos que es la principal causa por la cual se produce litiasis en pediatría, ¿cierto? Entonces los cristales de oxalato de calcio, la mayoría se cristalizan y forman más o menos del 80 al 90% de los cálculos. Esa cristalización se ve favorecida por la presencia de sodio porque la hipercalciuria funciona como una tubulopatía. Cuando llegamos, cuando analizamos el funcionamiento del túbulo renal proximal, todas estas bombas intercambiadoras, al ser calcio positivo y sodio positivo, lo que hacen es que ingresan la cantidad de calcio, de sodio a la célula y eliminan calcio. Entonces, por eso es que se produce la hipercalciuria. Y por eso es que la restricción en los alimentos más importantes que hacemos es del sodio, precisamente para evitar este incremento del intercambiador. Tener en cuenta que obviamente la baja ingesta de líquidos, los climas cálidos y la asociación de hipocitraturia, que también es muy frecuente, nos favorecen o nos ayudan a perpetuar las recurrencias de estas patologías. Pero miren que cuando miramos cuál es la causa de la hipercalciuria, encontramos tres mecanismos. Uno, que es absortiva, es decir, que hay un aumento en la absorción de calcio. Dos, que son resortivas y las de origen renal. Entonces, por ejemplo, las absortivas, como les decía, solo consumir altas cantidades de calcio usualmente no es suficiente para tener cálculos recurrentes, excepto en enfermedades donde la sobredosis o la hipersensibilidad, por ejemplo, de vitamina D, sarcoidosis y tuberculosis, sí pueden producir esto, pero como ustedes notan, esto es en el contexto de otra enfermedad, no en el contexto de una ingesta aumentada de calcio pura. La resortiva también encontramos en aquellos pacientes donde hay un aumento en la reabsorción de calcio de los huesos a la circulación sanguínea y se produce muy frecuentemente por estados de inmovilización, el uso de esteroides prolongados, metástasis óseas y los hiperparatiroidismos de cualquier clase, primario, secundario y terciario, pero usualmente la primaria es como mucho más severa y puede producir mayores niveles de hipercalcemia para producir hipercalciuria. Y cuando vamos a lo renal, entonces aquí podrán notar que vienen un montón de posibilidades, enfermedades tubulares per se que producen hipercalciuria. Entonces encontramos el síndrome de Fanconi, la enfermedad de Dent, los síndromes de Bartter, la hipomagnesemia con hipercalciuria, nefrocalcinosis, el síndrome de Williams. Entonces son un montón de posibilidades y por eso para yo quedarme tranquila de que es una hipercalciuria idiopática, que es lo que casi siempre colocamos, tengo que estar segura de que el paciente no tiene nada de esto. Aquí les traigo, por ejemplo, un ejercicio para relacionar algunos de los hallazgos o unos tips importantes de los principales resultados de laboratorio de esto que pedimos con cuál enfermedad se relaciona. Entonces, por ejemplo, si el paciente evoluciona a falla renal, usualmente estamos entre estas dos enfermedades. La hiperosaluria primaria, que produce usualmente nefrocalcinosis, pero también tiene compromiso cardíaco, ósea y acumulación de cristales en los ojos y en la piel. Y algo muy importante es que usualmente la hiperosaluria primaria recurre en los pacientes después que se trasplanta. Entonces, si hay evolución a falla renal crónica, siempre hay que descartar hiperoxaluria primaria. O la otra posibilidad es una enfermedad de Dent o el síndrome de Lowe, donde los pacientes tienen, además de la hipercalciuria, tienen hipofosfatemia y tienen aminoacidurias, con compromiso neurológico y más o menos entre los 30 y los 50 años evolucionan a enfermedad renal crónica. Entonces, si usted tiene un paciente que está haciendo cálculos, pero el papá ya está en diálisis a edades tempranas y no se le encontró la causa y buscándole le encontramos litiasis, pues es un tema de alerta de decir probablemente nos vamos a un origen genético. Por otro lado, si miramos los gases arteriales, entonces si el paciente tiene acidosis con una orina alcalina, pues lo más probable es que estemos frente a una acidosis tubular renal de tipo distal, que usualmente la distal produce más nefrocalcinosis que cálculos como tal, pero también se presenta. O si por el contrario el paciente tiene un síndrome de Bartter, se caracteriza porque tienen alcalosis, no acidosis.
Y obviamente tiene alteración del potasio, son muy, muy hipocalémicos, son poliúricos y son muy frecuentes que se deshidraten. Entonces, con los solos gases podemos decir si tengo acidosis, una acidosis tubular, si tengo alcalosis, probablemente tengo un síndrome de Bartter. Si tenemos además compromiso óseo, o sea, tiene cálculos, pero tiene signos de raquitismo, tiene hipofosfatemia, pueden tener niveles elevados de calcio, pero no necesariamente. Y además el paciente pierde por la orina muchas cosas. Recordemos que en el riñón el túbulo proximal es el que se encarga de reabsorber todo lo que el cuerpo necesita. Entonces, cuando tenemos una tubulopatía proximal, lo que hace es que por allí se elimina todo lo que el riñón debería hacer. Entonces, son pacientes que a pesar de botar calcio, además de calcio, entonces botan potasio, botan fósforo, botan glucosa, botan proteínas. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como síndrome de Fanconi y también tenemos el raquitismo hipofosfatémico e hipercalciuria, que es diferente al raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Si el paciente además tiene hipofosfatasia, que es niveles de fosfatasa alcalina baja, entonces también tenemos compromiso óseo, obviamente los niveles de fosfatasa disminuidos y también puede presentarse cálculos con deformidades. El síndrome de Williams, que también es muy frecuente, tienen esta fase característica de labios gruesos, nariz chatica, una cara como de ternura. Estos pacientes, por ejemplo, debutan con hipercalcemia, que es algo que también es muy importante tener en cuenta. Tienen alteración del aprendizaje, alteraciones cardíacas y tienen retraso del conocimiento. Y también pueden haber otros pacientes que cursan con hipercalcemia, que no tienen la fase de Williams, pero que tienen una alteración en la 24-hidroxilasa, que es una enzima que encontramos a nivel gastrointestinal y que lo que hace es que aumenta la absorción de calcio. Si además, por otro lado, encontramos entonces los cristales de cistina en orina, casi que este es el único patognomónico para la presencia de cistinuria. Si encontramos, esto lo refieren los papás, que el pañal tiene manchas como rojizas, como color café, y es desde etapas muy tempranas con hipouricemia, entonces estamos frente a una santinuria. O tenemos el síndrome del Snayem, los cuales son pacientes que tienen hiperuricemia, que es totalmente diferente, pero que además tienen un retraso cognitivo y son muy propensos a hacer lesiones de autoagresión. Entonces, casi siempre consultan más por este tipo de situaciones y se les documenta entonces una hiperuricemia y encontramos cálculos asociados a la hipercalciuria. Entonces, como ven, es un espectro pues súper amplio, basándonos y, mejor dicho, arrancando solo en la hipercalciuria. O sea, todos estos pacientes tienen hipercalciuria. Por lo tanto, todos pueden producir litiasis, pero todos tienen enfermedades de origen diferente y el tratamiento cambia sustancialmente entre un paciente y otro. Este es el resumen básicamente del algoritmo que les acabo de presentar, tener en cuenta entonces la confirmación clínica, los síntomas, las pruebas que solicitamos, el análisis físico-químico del cálculo, obviamente confirmar la presencia de cálculo y esto también es muy importante porque muchas veces son pacientes que llegan a urgencia por dolor abdominal, vómitos y lo primero que pensamos pues es litiasis, pero le hacen ecografías y TAC y no tiene cálculos. Entonces, existen dos posibilidades, o que lo haya eliminado y haya pasado desapercibido, o que definitivamente no sea una litiasis. Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta. La clasificación etiológica, entonces, hipercalciuria como lo más frecuente, no olvidar hiperoxaluria primarias, que obviamente se diagnostican por la presencia aumentada de oxalatos en orina, cistinurias, hipocitraturias o acidosis y otras causas como las infecciosas que tampoco deberíamos olvidar por la alta prevalencia de infecciones urinarias en pediatría. Al tener todo esto, pues obviamente lo que viene es definir cuándo hacemos el estudio genético en un paciente pediátrico con litiasis. Lo primero es cuando el inicio sea temprano, entonces los pacientes antes de 5 años debemos sospechar que probablemente sea una causa genética y específicamente antes de los 2 años es un sí o sí. Búsquele causa genética y hágale el panel para enfermedades para litiasis. Los cálculos recurrentes, más de 2 episodios de cálculos o cuando reaparecen a pesar del manejo. Antecedentes familiares sumamente importantes, alteraciones metabólicas graves o típicas, entonces el paciente que además de hipercalciuria tiene alguna de todas las cosas que ya comentamos. Cuando hay nefrocalcinosis o enfermedad renal crónica sin una causa clara, sobre todo cuando tienen un compromiso o curso progresivo, entonces el niño que hizo litiasis a los 2 años, luego a los 14, luego en la adolescencia y luego en la etapa adulta, pues probablemente estas recurrencias no se explican única y exclusivamente por tema de alimentación.
y cuando tenemos síndromes o malformaciones asociadas. Entonces, si además tenemos una baja talla, cuando hay compromiso neurológico, cuando el paciente tiene compromiso ocular, cuando tenemos otro tipo de alteraciones, pues con mucha más razón esto nos apoya nuestro diagnóstico. Por último, a mí siempre pues me gusta terminar con esta frase porque yo creo que nosotros debemos pensar en todo. Entonces, pensar en la causa genética, descartar obviamente y modificar todo lo que podamos hacer en el tema de alimentación, líquidos, hábitos miccionales que también son muy importantes, el tema de hipertensión que sin lugar a dudas asociado a estos pacientes con compromiso renal tienen un impacto significativo, pero nosotros debemos considerar siempre el cálculo como un síntoma de una enfermedad sistémica. Entonces, mejor descartemos todo hasta que se demuestre lo contrario para poder quedarnos tranquilos de que efectivamente es un tema solamente de comportamiento, de alimentos, de líquidos, para obviamente poder definir que podemos evitar la recurrencia de estos cálculos. Y bueno, muchísimas gracias. Esta era mi presentación. Quedo atenta a dudas, preguntas. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Bueno, abrimos los micrófonos para las preguntas, consultas que tengan a la doctora Bello de su presentación. En lo que alguien pues se anima, que me imagino que deben tener algunas dudas, ¿cómo orientan la parte de los exámenes? O sea, hay una papeleta especial, hacen estudio en orina de 24 horas. Por ejemplo, acá en Panamá hay varios laboratorios que tienen estudio específico. Hay uno que se llama Stone Risk, que te mide todos los parámetros y al final te pone, bueno, que tiene hipocitraturia o que tiene, y van poniendo cada parámetro medido si está alto o está bajo y al final una posible explicación. Pues no, nosotros acá no tenemos como una herramienta como tal, como un score. Me parece que sería muy chévere mirar como eso y validar, sobre todo en población pediátrica. Las muestras depende de la edad. Entonces, obviamente, si son pacientes menores de 5 años, cuando todavía usan pañales en la noche, pues la recolección de orina de 24 horas no es válida, no se puede. Y en eso utilizamos pues las fracciones excretadas con la muestra de orina al azar, la primera muestra, idealmente la primera orina de la mañana. Em, Normalmente, pues en mi caso, en mi práctica diaria, pues yo empiezo como con lo más frecuente. Entonces empiezo determinando calcio en orina, ácido úrico, obviamente función renal, electrolitos. Ya si todo eso sale negativo, entonces ya yo me iría como ampliando como a lo más rarito. Entonces, el citrato, los oxalatos en orina, sobre todo también porque es muy importante tener en cuenta que el procesamiento de la muestra cambia. El oxalato, por ejemplo, se tiene que procesar en una muestra ácida, diferente al calcio, el ácido úrico, que se procesan, no, pues no tienen que adicionarles aditivos a la orina durante el tiempo que se está recogiendo. Y eso es clave porque cambian los valores normales. Porque los oxalatos, por ejemplo, se cristalizan ante un medio alcalino y por eso le tienen que echar una sustancia ácida en el recipiente que se esté recogiendo para que esa muestra, por ejemplo, pueda ser interpretable. Tener en cuenta eso. Por ejemplo, el fósforo es otro laboratorio en que lo ideal es que se haga en ayunas porque el fósforo tiene un pico en las primeras 2 horas después que se consume y va bajando lentamente. Entonces, si el paciente desayunó y se le tomó la muestra del mismo, pues nos pueden dar resultados falsamente normales. Y es como más o menos esa escalera. Pero no sé, por ejemplo, en mi caso, hay veces son pacientes que viven en áreas muy alejadas, que yo digo, pues quiero que venga en un mes, pero probablemente nunca va a ser un mes, se va a 2. Y cuando viene, si los exámenes están incompletos, entonces tengo que volver a mandarle otro listado de exámenes. Entonces, a veces yo prefiero como pedir casi toda la mayoría de las cosas. Tampoco digo, pues, que hacemos, mejor dicho, la biopsia de entrada, pero sí tratar de pedir como la mayor cantidad de estudios y que se puedan procesar en la misma muestra, que es otra cosa también muy importante, que si nosotros hacemos calcio en orina, creatinina en orina, se tienen que procesar en el mismo laboratorio y en la misma muestra de orina. Porque otro error muy frecuente es que le hacen, por ejemplo, el calcio a un laboratorio, pero la creatinina, por ejemplo, lo mandan a otro con una muestra de orina de otro día diferente. Entonces, eso no puede también alterar como los resultados de los valores normales. Entonces, eso también hay que tomar y procesar en la misma muestra, en el mismo laboratorio, para que podamos hacer como una mejor aproximación. Yo aquí veo que... Tenemos aquí
Sí, Una ajá, manito levantada. en el chat, vamos a responder la del chat y después el de la mano adelantada. Dice, ¿qué recomendaciones dar a los padres en cuanto a la ingesta de lácteos en hipercalciuria? Sí, como lo había dicho al inicio, realmente va a variar va a depender de varias cosas. O sea, normalmente nosotros o los cálculos que empiezan en etapas muy tempranas, la cantidad de calcio que los niños consumen es mayor porque son lactantes versus los pacientes mayores. Sin embargo, la sola ingesta de lácteos por sí solo no es suficiente para justificar una hipercalciuria, sino que el paciente probablemente tiene algo más de base. La mezcla de calcio con sodio es lo que hace que se favorezca la formación de estos litos y por eso la recomendación o el impacto, los estudios, lo que tiene mayor evidencia es restringir una dieta baja en sal, no sin sal, porque los niños necesitan sodio también para crecer, pero sí bajo en sal y no tanto con modificaciones del tema del calcio. Em, Obviamente va de la mano con la ingesta de líquidos, con el consumo de verduras o de los alimentos verdes que les mostré al principio, para tener en cuenta como ese equilibrio entre lo que se ingresa y lo que se elimina a nivel de los túbulos renales. Por favor, había alguien con la mano levantada que quiera preguntar directamente a la doctora. Hola, buenas noches, doctora. Mucho gusto. Le saluda el doctor Luis Mario de El Salvador. Mucho gusto, doctora, adelante. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta va dirigida, doctora, en su experiencia. Bueno, nosotros hemos visto bastante, sobre todo por el abuso de la sobredosis del uso de vitamina D. Entonces, sabemos Ujú. que hay un impacto directo sobre los valores altos de vitamina D con la formación de cálculo. Eh, ¿Realmente existe algún nivel sérico en el cual nosotros empezamos a aumentar nuestro riesgo o es después de los niveles ya que entramos en intoxicación? Exacto, eso es una muy buena pregunta. Realmente, por lo menos en Colombia, la mayoría de la población somos medios deficientes de vitamina D. O sea, nosotros, si hacemos un estudio a nivel general, no alcanzaríamos los 20, 30 más o menos nanogramos de vitamina D. El consumo excesivo de vitamina D produce hipercalciuria por dos mecanismos. Uno, porque aumenta la absorción intestinal de calcio. Dos, porque aumenta la reabsorción de calcio a nivel intraóseo al actuar sobre la PTH. Entonces, esto obviamente nos puede producir hipercalciuria. No, yo creo que es más por niveles demasiado elevados. Yo no tengo como tal en mi conocimiento como un punto de corte por encima de, no sé, de 50. Realmente nosotros nos guiamos pues por los valores normales y tener en cuenta son las dosis de mantenimiento de vitamina D que están descritas, que lo utilizan más frecuentemente los endocrinólogos si hay acá conectados y de pronto tienen la respuesta un poquito mejor que yo. Yo no conozco como tal niveles de corte específicos, pero sí, obviamente la hipervitaminosis D está demostrado, así como también el aumento excesivo de vitamina C, que también puede favorecer el depósito de sustancias litogénicas, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Perfecto, gracias, doctora. Tenemos dos preguntas en el chat. Eh, dice, felicitaciones por la charla. ¿Cuáles son los criterios para pedir estudios genéticos en pediatría? Bueno, no, pues los estudios genéticos, pues hay varias indicaciones. Uno, los pacientes menores de 5 años con litiasis y específicamente en los menores de 2 años. Los cálculos que recurren más de 2 eventos de litiasis durante un periodo de 6 meses. Cuando hay antecedentes familiares, entonces antecedentes familiares de cálculos y antecedentes familiares de otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad renal crónica. Entonces, es muy importante para descartar hiperoxalurias. Em, Cuando más, y por ejemplo, cuando yo sospecho que la causa está asociada a otra patología de origen genético, como todas las que mencioné previamente, si tenemos baja talla, deformidades, tenemos compromiso ocular, neurológico, cardiovascular, que yo digo no creo que sea un cálculo aislado, común y corriente, sino que probablemente estemos frente a una tubulopatía, etcétera. Entonces allí también estaría indicado el estudio genético. Sino como mencionaste en bebés pequeños, menores de 2 años, que estén con litiasis, sobre todo litiasis bilaterales, pensar que puede ser.
pues algo de origen genético. Exacto. Y tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo interpretamos o cómo podemos interpretar el hallazgo de cristales de oxalato de calcio en un urinálisis en un paciente que es asintomático y sin cálculos? O sea, que le haces Esa un pregunta urinálisis y te salen un te par de sale cristales. oxalato de calcio. Esa pregunta me encanta porque es un tema por la cual remite muy frecuentemente a pediatría por el hallazgo de oxalato de calcio. Realmente los oxalatos de calcio es normal encontrarlos en orina porque es que todos eliminamos todo el tiempo calcio en la orina. Por eso es que la recomendación es que hay que cuantificar en ya sea o por índice o por proteína de 24 horas para determinar cuándo esos valores son anormales por encima de 4 miligramos por kilo día en 24 horas o cuando la relación es por encima de 0,2, la relación calciuria-creatinuria. Porque lo normal, porque el resultado no da cero, o sea, es que todos eliminamos todo el tiempo calcio por la orina, oxalatos de calcio específicamente. Entonces, medición o el hallazgo del oxalato de calcio en un uranálisis no necesariamente implica que ya tengamos una patología como tal o que ya tengamos calcio. Ahora, si yo tengo la duda, porque además encuentro hematuria o porque además ya tiene antecedentes familiares, entonces pues lo ideal es medir para poder decir realmente si sí tenemos una patología o no. Pero esto es un hallazgo absolutamente normal en los uranálisis porque la eliminación de calcio hace parte pues del funcionamiento tubular renal. O sea que sería sencillo para pediatría simplemente pedir un calcio en orina al azar, creatinina en orina al azar, hacer la relación. Si está por arriba de punto 2, mándelo a nefrología y urología. Si no, es completamente normal y no lo mande a hacer cita. No lo Yay. manda a hacer cita y no le empieza a quitar de todo, porque entonces piensa Ni que no. mandarle a hacer urocat, Ah, sí, ni sí, sí, radiarlo con el urocat. sí, súper importante, total. ¿Alguna otra pregunta, por favor, a la doctora? Ah, Aquí, y preguntan si realizaría orina en 24 horas. pues depende básicamente del control de esfínteres. Entonces, en los pacientes menores de 5 años, bueno, mentira, por encima de los 2 y los 4 años, pues le podemos hacer, preferimos la muestra en orina al azar, porque es la primera orina de la mañana. En los pacientes que ya controlan esfínter diurnos y nocturnos, porque también tenemos que hacer una recolección nocturna, entonces ahí utilizamos la orina de 24 horas. En la práctica diaria que vemos nosotros, que muchas veces le procesan solamente el calcio en orina y le hacen, por ejemplo, creatinina sérica o le hacen el calcio orina en un laboratorio y la creatina en otro laboratorio. Entonces, cuando hay como no son, cuando son pacientes, por ejemplo, que viven en áreas rurales, donde es difícil que tengan como codificados esos dos exámenes y ya controla esfínter, pues yo prefiero 24 horas porque produce menor error. Pero realmente la validación o la correlación entre la muestra de 24 y la muestra de orina al azar es totalmente clara. O sea, se correlacionan totalmente esos valores. Entonces, es más a veces por comodidad, porque recoger la orina de 24 horas a veces es dispendioso pues y a nadie le gusta que lo estén levantando, o que obviamente eso implica muchas veces no ir al colegio durante un día. Entonces son como ciertas cositas y uno ahí individualiza, pero cualquiera de los dos resultados son válidos para hacer una adecuada valoración. Perfecto. También preguntan acerca de la frecuencia del síndrome de Fanconi en Colombia. Pues yo no tengo exactamente la frecuencia y las estadísticas, pero eso hace parte de las enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Obviamente son pacientes que tienen muchísimas complicaciones, muchas comorbilidades, y cuando esos pacientes llegan, pues uno casi que desde pequeñitos empieza a notar que no crecen bien, que se ven cambios óseos y todo ese tipo de cosas, y probablemente no pasan tan desapercibidos. Cuando son síndrome de Fanconi, porque el Fanconi es muy, muy llamativo, no tanto como las asiosis tubulares distales, que a veces uno los ve como bajitos, pero no tienen una baja talla patológica. El Fanconi usualmente tiene muchos otros compromisos y se diagnostican relativamente fácil. Pero hace parte de las enfermedades raras, enfermedades huérfanas, entonces no es que sea muy, muy frecuente. También tener en cuenta que cuando tengamos un Fanconi de novo, también deberíamos hacerle exámenes para descartar cistinosis, que se comporta clínicamente como un Fanconi, pero el tratamiento es completamente diferente. Pacientes que sospeches de una acidosis tubular renal distal, ¿qué es lo que así que te llama la atención de una
y qué le pedirías para hacer diagnóstico rápidamente? Pues no, los gases es lo primero, ¿no? Obviamente los gases arteriales son fundamental. Usualmente estos pacientes cursan además con hipercloremia, pero nosotros el diagnóstico específico lo hacemos acá antes del estudio genético, obviamente, que es lo que lo confirma, con el delta de PSO2, que es una prueba donde la procesan en muy pocos laboratorios, por lo menos en Medellín, yo conozco solo 2 laboratorios que lo hacen y el paciente se tiene que ir casi que toda una mañana porque le toman la primera muestra de orina, esperan, miden el pH en orina y le empiezan a dar suplementos de bicarbonato y van midiendo cada hora el pH en orina y cuando llega a un umbral de valor de referencia es que toman la muestra para el delta de PSO2. Con ese que nosotros hacemos acidosis tubular renal distal. ¿Qué más es muy frecuente? Muy frecuentemente tienen nefrocalcinosis más que cálculos y además tienen más hipercalciuria, eh, también asociada claramente pues a la nefrocalcinosis. Pacientes con cálculos relacionados a ingesta de medicamentos para estatus convulsivos o epilepsia, que son estas epilepsias que de muy difícil tratamiento, de muy difícil manejo. Sí, claro. Lo que pasa es que allí, pues, uno entra, y eso nos pasa con muchas de las patologías que compartimos con otras especialidades. Realmente es un balance entre lo que el paciente necesita y unas por otras. Casi siempre el riñón es el sacrificado. Y si necesita tomar la epilepsia, pues el anticonvulsivo, porque tiene esa epilepsia refractaria, pues dos, considerar uno, cirugías de epilepsia en los pacientes que son candidatos, que ya cada vez se trabaja más en eso, y mirar si se puede hacer algún cambio de un medicamento versus otro y favorecer con otras cosas que nos ayudan. Entonces, por ejemplo, dar citratos de potasio, favorecer mayor ingesta de líquidos, como ese tipo de cosas pues de lo que uno pueda modificar, como les decía, los modificables y los no modificables, pero sí es muy frecuente. Saben también que es muy frecuente, por ejemplo, los pacientes que llegan a la UCI neonatal y les colocan furosemida durante la estancia hospitalaria, es muy frecuente que hagan nefrocalcinosis los primeros 3 meses de vida, pero esos pacientes, por ejemplo, usualmente resuelven solo y normalmente no hacen recurrencia a no ser que tengan pues algo más. Pero cuando es por Y, o sea, medicamento, pues es como un balance de qué le puedo quitar o qué no. Porque muchos de esos medicamentos además producen también tubulopatías, producen compromiso tubular, entonces uno tiene que entrar ahí con el neurólogo, ven, que de esto sí, que de esto no, podríamos este por este otro, dentro de lo que es, de lo que se pueda. sí, ese de la furosemida, o sea, cuando son pequeñitos, ese es el que uno prefiere escuchar. Que le pusieron furosemida, listo, uno sabe que va a resolver la piedra y que no va a haber Sí, más problema, ¿no? sí, exactamente. Doctora, nos preguntan también de la microhematuria y pues se le hace el descarte y no tiene litiasis. No, pues que hematuria es un capítulo gigante de posibilidades. Las hematurias, pues como muchos saben, pues pueden ser de origen glomerular o son de origen tubular. Entonces, o de las vías urinarias. Entonces ya uno entraría pues mirando la morfología eritrocitaria, si son eritrocitos que vienen de los riñones o no, qué otras cosas más tiene, si además bota proteínas, me apoya más un diagnóstico que otro, las disfunciones miccionales, las infecciones urinarias que pueden producir hematurias. Entonces, no, en el hematuria, mejor dicho, hay que Te buscar muchas invitamos para otras otra charla. cosas. Esa es otra charla, sí, de hematuria específicamente, porque sí, obviamente es un capítulo gigante de muchas otras enfermedades que pueden debutar con hematuria, muchas familiares también, otras por glomerulopatías y así. Para la hematuria vamos a invitar al doctor Vaquero. Eso, me parece muy bien. Sí, por ahí lo vi aplaudiendo. Entonces, es bueno que también se vincule con estos eventos. Ahora, si viene otra vez con la hematuria, ¿no? Tiene antecedente familiar de litiasis Ujú. y consulta a nefrología pediátrica porque tiene microhematuria persistente. Hacemos toda la batería para descartar litiasis, hacemos solamente un ultrasonido y en el ultrasonido no vemos nada y nos quedamos tranquilos,
o lo radiamos con un Urocat? Es un paciente asintomático. No, pues yo creería, o sea, yo creería que lo primero sería conseguir un radiólogo pediatra confiable, o sea, en el que uno pueda decir, porque no es necesario estar irradiándolos para buscar cálculos que no se han visto por ecografía. De acuerdo al tamaño, es más fácil ver la microlitiasis por ecografía que verlas por urotac. Pero, y obviamente el urotac a veces además requiere sedaciones y Cuando radiaciones son pequeños, sí. cuando son pequeños, entonces no es como que no, porque es que causas de hematuria hay muchísimas y la litiasis es solo una de ellas. Entonces, obviamente, ¿qué hacemos nosotros? Pues primero, descartar todo el tema del perfil glomerular, si hay proteinurias, complemento, nefrítico, nefrótico, o sea, muchas otras cosas, hematurias familiares, enfermedades genéticas, pero que ya se van como por otro lado. Y, y obviamente también pedimos el perfil de calcio. La hipercalciuria por sí solo puede producir hematuria y no necesariamente producir cálculos, que también es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, también se hace obviamente parte del perfil metabólico y del perfil de los estudios urinarios, pero no necesariamente, o sea, no nos podemos casar con que sí o sí tiene que ser cálculo. Pues puede Ok, ser muchas otras entonces cosas. pudiéramos decir que en ese paciente que es asintomático, tiene antecedente familiar en su familia, pues que hay litiasis, pero es un paciente totalmente asintomático con una microhematuria, podemos hacer simplemente una relación de creatinina en orina con calcio en orina y un ultrasonido. Si estamos safe, listo, Exacto, para la sí. parte de litiasis. Para la parte de Ok. litiasis. Por eso yo decía que también es muy importante es confirmar la litiasis, porque también es muy frecuente, por ejemplo, los dolores abdominales en urgencia. Entonces, no, no, pero tiene cálculos, pero ¿y dónde está el estudio que dice que tiene cálculos? No, no le sale, pero tiene cálculos. Entonces, pues hay miles de causas de dolores abdominales y vuelvo y digo, el cálculo solo es uno de ellos. Además que pues el cólico renal es un dolor con unas características muy específicas, con una intensidad importante, aunque muchos también, esas microlitiasis se hacen pues detección incidental, le hacen la ecografía por cualquier otra cosa, y, tiene un cálculo pequeñito, pero sí creo que es como llevar como un algoritmo de posibilidades diagnósticas e ir descartando lo que no tiene. Además de lo que tiene, ir diciendo, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, para irnos casando pues con los diferentes diagnósticos. Excelente, doctora. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Ah, aquí hay una. La puede leer, doctora, que está larguita. Dice Déjeme el ver, dice. abordaje. Dice, en el abordaje metabólico del niño con litiasis recurrente, considera que deberíamos dejar de interpretar calcio, oxalato y citrato urinario y dar mayor peso a los índices de saturación, de sobresaturación urinaria. ¿En qué escenario la sobresaturación modificaría realmente su conducta? Pues mira, la sobresaturación nos puede ayudar, pero por lo menos nosotros en nefrología tratamos de ser muy objetivos y tener realmente una medición de acuerdo a los valores de referencia normales. O sea, yo realmente, estos índices de sobresaturación nos dan como un aproximado, pero la cuantificación de cuál es el metabolito que específicamente está sobresaturado nos ayuda como a ir diferenciando, además del diagnóstico y los tratamientos. Entonces, por ejemplo, son pacientes que si tienen hipocitraturia, mejor le doy citrato de potasio, pero si además tiene una acidosis tubular renal, me toca darle bicarbonato de sodio, pero el sodio me produce más cálculos. En fin, uno empieza como a jugar, pero entonces además tiene alteración electrolítica, entonces le tengo que dar lo que sea que esté perdiendo. Y sobre todo para la evolución del tratamiento que le estamos dando, es decir, viene bajando el calcio, viene bajando esto, mejora aquello. Yo no sabría decir si deberíamos hacer ese cambio, pero yo creo que por el momento yo prefiero quedarme con las mediciones. Mm. Y con los índices, pues que además los valores de referencia cambian con la edad, como les había dicho, y como están ahí en la aplicación de Nefropescal. Excelente. Bueno, creo que vamos cerrando la reunión, Yo tengo ¿cierto? una pregunta. Ajá, adelante. ¿Neferpercal está en Play Store? En las dos, está disponible tanto para Android como para iOS, para iPhone. Y es gratuito. Descárguela antes de que se ponga de pago. Gracias. Sí, sí, No, vamos para, es súper todos chévere. vamos para allá. Y Y bueno, ahí por ahí hay un chat muchas que cosas. dice, esperamos con ansias la charla de hematuria del doctor Hematuriasis. Vaquero. Soy yo mismo, Celeste, yo mismo. Alex Tapia, sí.
Ah, bueno, Perfecto, no, pues bueno, súper. no, muchas Excelente, gracias. doctora. Cualquier cosa, pues aquí estoy a la orden de todos ustedes. Nuevamente, gracias por la invitación. Todo un honor para mí y bueno, esperamos entonces seguirnos viendo. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por unirse. Bueno, aquí muchos saludos para la doctora. Excelente. Bueno, que pasen buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Doc. Muy bueno, muchas gracias. A la orden, doctor Yo Hernández. sabía que era conmigo. Chao. Excelente, 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 excelente. A la orden, doctor. Hasta luego. A todos. Hasta luego.